Bueno, el día 30 de septiembre para mí era como un día normal de cobertura y de trabajo habitual, salvo por algunas cosas que se venían escuchando días antes y lo que venía pasando en la Asamblea Nacional en torno a unas reformas planteadas para regular temas de premios y de beneficios que tenían policías y militares y que de alguna u otra manera se estaban restringiendo a través de una ley en la Asamblea Nacional. Eso tenía descontentos a miembros de las dos instituciones, tanto militares como policías, y que generó y terminó en una protesta, digamos, nunca antes vista, ¿no? O al menos en los últimos años no se había visto una protesta por parte de miembros de Policía Nacional que alegaban la pérdida de algunos beneficios. Eso motivó a que ese día, el 30 de septiembre, las cosas para muchos ecuatorianos, incluidos nosotros los periodistas, cambien. No estaban de acuerdo con unas reformas que se planteaban, no estaban de acuerdo con que se les quite algunas condecoraciones y bonificaciones que policías y militares tenían como derechos adquiridos. Eso fue lo que motivó precisamente la protesta dentro de los cuarteles policiales. Eso fue básicamente lo que motivó el descontento con las autoridades del Ejecutivo. A través de las autoridades policiales hicieron saber su malestar, pero no fueron escuchados. Con el paso de las horas del 30 de septiembre se pudo evidenciar algunas cosas. Más allá de quienes protestaban, estaban también quienes defendían la seguridad del país en ese día, quienes intentaban controlar de alguna u otra manera que las cosas no vayan más allá de lo que ese día sucedió. No sé si existía una división institucional, yo creería que no, pero había quienes estaban encargados de garantizar el orden ese día, de rescatar al presidente y otros que estaban en la protesta. Eso es lo que nos preguntamos hasta hoy los ecuatorianos. ¿Por qué el presidente decidió ir a calmar una protesta dentro de un cuartel policial? Eso es lo que no entendemos. Más cuando tenía una dolencia física de su rodilla y estaba en pleno proceso de recuperación. Hasta ahora no alcanzamos a entender por qué no dejó el problema en manos de su ministro del Interior en ese tiempo, el doctor Gustavo Yala, que bien pudo haberlo controlado y sofocado de alguna manera temprana, para no pasar a lo que pasó después del 30 de septiembre. Yo creo que la presencia del presidente de la República y luego su actitud de provocación, de pedir que lo maten, de las formas de comunicación hicieron que los ánimos suban de tono y que los policías que estaban aquel día en el regimiento Quito adopten una forma más fuerte de protesta, llegando al punto de encerrar al presidente de la República en el regimiento Quito, de impedir su salida y después pues lo consiguiente, que él se encierre en el hospital de la Policía Nacional sin haber resuelto nada. Hasta la mitad de la tarde solamente eran provocaciones y más provocaciones. También de parte de miembros de la Policía Nacional con su protesta convulsionando a toda una sociedad, a todo un país. Obviamente no fueron todos, pero quienes lo hicieron saben que ese no fue el mecanismo propicio para generar un reclamo que bien o mal merecían hacerlo, pero no eran las formas. Lo que yo creo es que en el camino del día él optó por buscar en ese evento la manera y la estrategia de levantar su popularidad, que para ese momento estaba, digamos, viniéndose abajo. Creo que políticamente fue una estrategia que les salió sobre la marcha, que el presidente o sus asesores del marketing político decidieron poner en marcha ese día sin haber calculado los escenarios. Es decir, lo aprovecharon, y lo aprovecharon al máximo políticamente, con muertos, con heridos, con absolutamente todo, lastimosamente para el Ecuador. Las imágenes que yo tengo en mi memoria son muy difíciles de contar, son momentos muy angustiosos, son momentos muy complicados de asimilar.
Porque claro, quienes estuvimos en la tarea periodística ese día nunca imaginamos que miembros de una institución como la Policía Nacional iban a perder el libreto de su comportamiento, porque eso hay que decirlo, y eso está grabado en las imágenes. Creo que a esta hora y después de 10 años, o de 9, 8 años, ellos habrán reflexionado sobre lo que pasó ese día. También para ellos debe haber sido un momento de angustia, y todo este proceso debe haber sido muy difícil para ellos y para sus familias. Y al final la pregunta es, ¿qué se ganó con eso? Creo que los uniformados y la sociedad nada. Creo que los políticos ganaron todo, ganaron mucho, más allá de lo que ellos esperaban. Sí, fue a un alto costo, porque se perdieron valiosas vidas. Jóvenes estudiantes, militares, policías, personas que quedaron con discapacidades por los impactos de las bombas, por los golpes que recibieron, por los enfrentamientos entre sociedad. Sin duda, ese 30 de septiembre será una fecha inolvidable por la violencia con la que se actuó y por la estrategia política que se aplicó. Creo que fue en el 30 de septiembre como tal un día de triste recordación, un día de inseguridad total, un día en el que los malhechores se sentían en un ambiente de libertad para hacer todo lo que querían. En Guayaquil recordamos esas imágenes de delincuentes asaltando locales de electrodomésticos, llevándose refrigeradoras a espaldas ante la ausencia de la fuerza pública. Muchos padres, muchos hijos, muchas madres de familia preguntándose dónde estarán sus hijos, sus esposos, dónde están asignados en cuanto a policías, militares, los periodistas. La ciudadanía en general ese día estaba como fuera de sí, ¿no? Sin saber a dónde ir, si quedarse en casa, ir por los suyos, los hijos en la escuela, en el colegio, qué va a pasar, quién nos protege. Allí creo que se sintió en ese día una total inseguridad en el país. Y claro, el impacto sin duda es imborrable, porque existió la angustia, la fatiga, la incomunicación, la información solamente por una vía, a través de cadenas nacionales. Se coartó la libertad de expresión y la libertad de información, y solamente se informaba lo que a los políticos les convenía, usando medios públicos, encadenando la señal de los demás medios de comunicación con prohibiciones absurdas bajo un estado de emergencia que no se justificaba de ninguna manera, porque lo único que se quería, y ahora lo vemos y lo constatamos, es que lo que se buscaba era perennizarse en el poder, buscar más popularidad, victimizarse, y claro, a costa de lo que sea. No sé qué celebraba, sería bueno preguntarle. Él dice que celebraba el día en que triunfó la democracia. Y yo pregunto, ¿ese día hubo intento de golpe de Estado? ¿Y si era un gobierno tan poderoso, por qué nunca nos mostró al golpista o a quien quería reemplazar al presidente de la República? Creo que usted y quienes nos están mirando hasta ahora no conocemos el rostro de quien quiso subir al poder. Deberían por lo menos dar el nombre o los nombres de los golpistas, pero hasta ahora no conocemos nada. Lo único que conocemos es nombres de policías encarcelados, de mucha gente inocente que ni siquiera estuvo ese día cerca a las inmediaciones del hospital de la policía, pero que está presa, pues acusados de intento de magnicidio, acusados de terrorismo, gente que ha perdido sus familias, gente que no ha visto crecer a sus hijos, gente inocente pagando una situación que la provocaron ellos. Yo sigo preguntándome hasta hoy, ¿dónde están los golpistas del 30 de septiembre? ¿Quiénes intentaron tomarse el poder? Que nos respondan. Que le respondan a la ciudadanía, que le respondan a la justicia. ¿Quiénes intentaron tomarse el poder el 30 de septiembre, según ellos, el día que triunfó la democracia? Ese día nadie pensaba siquiera tener un nuevo presidente.
Yo creo que ni los anticorreístas ni quienes no comulgaban pensaban en respaldar un gobierno de facto, porque eso es lo que al país más daño le ha hecho. Creo que hemos tenido la suficiente experiencia política como para que hubiésemos deseado que ese día cambie la situación política del Ecuador de un momento a otro. El 30 de septiembre mi asignación periodística fue cubrir los hechos que sucedían en el Regimiento Quito y en el hospital de la policía. Durante la tarde yo estuve dentro del hospital siguiendo los acontecimientos, las protestas, las reuniones que Rafael Correa mantenía con los dirigentes de los policías y con altos oficiales. Cubrí las visitas que recibía el supuesto secuestrado dentro de una habitación. Allí entraban ministros, funcionarios. Cuando se empezó a hablar del secuestro famoso, realmente para nosotros era una situación sui generis, ¿no? Que el control del hospital lo tenían ellos, lo tenían los políticos. No había secuestradores. Al menos hasta hoy yo no tengo en mi registro la imagen de un secuestrador que nos impida estar allí, pero había mucha gente allí. Sin duda habría policías que querían ingresar a la habitación del presidente, no sé. Él se sintió en riesgo, él se sintió amenazado. Crearon con mucha más fuerza este discurso del secuestro, y así se desarrolló hasta horas de la noche. Luego a mí me tocó hacer la cobertura de lo que pasaba a las 20 horas y salimos en vivo y en directo con un informe desde los exteriores de la Policía Nacional, y terminado mi informe empiezan a llegar por orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas un despliegue militar que al llegar al hospital de la policía empieza a enfrentarse con los uniformados que estaban postados en las afueras del hospital de la Policía Nacional. De repente un cruce de balas inentendible. Hasta ahora no le encuentro yo la razón por la que los ecuatorianos de ese día nos enfrentamos entre sí, defendiendo qué cosa o a quién. Seguramente Fuerzas Armadas dirán que defienden el Estado democrático del país, pero es que nunca estuvo en riesgo. Él dice que va a dar la orden para su rescate, que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de rescatar. Hoy sé y conozco que hay documentos en los que él, al jefe del Comando Conjunto, le daba una orden para que se rescate al presidente de la República. Y es lo que vimos. Afortunadamente, Ecuavisa esa noche tuvo la posibilidad de transmitir en vivo lo que ocurría. Y lo que ocurría es que llegaron unos camiones con militares al hospital de la policía con la consigna de rescatar a un presidente que se decía estar secuestrado. Eso es lo que vimos todos, eso es lo que nos dijeron, eso es lo que transmitimos. Entonces, ¿quién dio la orden? Pues remitámonos a la documentación, alguna que todavía tengo entendido tiene el carácter de reservada. Pero hay que remitirnos a los documentos y a los hechos, y que la historia sea la que juzgue, porque la justicia vemos que no lo hizo, que no lo hará. No sé si en algún momento las cortes internacionales atiendan esas demandas que se presentaron por haber ordenado atacar o por atacar una zona hospitalaria, donde había muchos pacientes, madres con niños recién nacidos en sus brazos, pacientes con dolencias graves que fueron atacados con el gas lacrimógeno que entró por las ventanas, el ruido ensordecedor de las balas, el impacto en los ventanales, en los vitrales, esas amas de casa que viven por esas casas alrededor, el pánico que sufrieron. Todo eso, ¿quién lo va a responder? Seguramente nadie. Allí están expectantes todavía esas denuncias contra quienes ordenaron atacar una zona hospitalaria. Lo más grave para mí esa noche fue el ver cómo se apagaban vidas, ¿no? Gente valiosa, como el policía Froilán Jiménez, un policía que salió de su cuartel a prepararse, a rezar porque esa noche no pase nada, a colaborar con el país para garantizar que las cosas políticamente continúen, rescatando a un presidente que se encerró bajo su capricho de querer
figurar políticamente y públicamente, al costo que sea. Y la vida de Froilán fue una de ellas, quizá uno de los costos más altos, junto a la de los soldados y la del joven estudiante que cayeron esa noche. Para mí fue lo más impactante mirar cómo a la salida del auto del presidente de la República disparaban hacia ese objetivo, hacia el carro del presidente, y resulta impactado Froilán Jiménez. Para ese momento yo no sabía quién era. En el relato que yo hago se nota el nerviosismo y el pánico que se siente estar en una escena de guerra, porque eso es lo que era. Y verle caer y rodar por las gradas de ese parterre en la Marina de Jesús, cada vez que lo recuerdo duele, perturba, porque lo vi vivo y la intención era levantarlo, porque lo veíamos intentando levantarse. Y no poder hacerlo porque las balas lo impedían, porque la inconsciencia de quienes querían generar el caos no permitía rescatarlo o sacarlo de ahí. A los pocos minutos, y todavía con el fuego encima, sus compañeros lograron sacarlo, lograron evacuarlo hacia el hospital, en donde se confirmó lo más trágico, ¿no? Mientras el país, a través de la televisión, se conmovía por lo que estábamos observando, por lo que estábamos mirando. Creo que esa imagen, a nivel nacional y a nivel mundial, es una imagen que no se va a poder olvidar. Aquí lo que importa es, creo que esa malhadada intención de agredirse entre ecuatorianos sin un objetivo claro. O quizá por el objetivo de muy pocos, quizá porque tenían que obedecer órdenes para mantener un cargo, o quizá para defender intereses personales o institucionales que no eran de todos. Entonces eso fue lo que nos enfrentó esa noche entre ecuatorianos, eso fue lo que nos llevó a perder valiosas vidas, gente preparada, gente que estaría hoy mismo prestando su contingente para situaciones mucho más importantes, gente que estaría salvando vidas. La preparación que tienen el personal del GIR no la tiene nadie, y se perdió a uno de sus importantes elementos. Se perdió un padre de familia, se perdió un hijo, se perdió un ecuatoriano. Se perdieron las vidas de los militares que estaban allí cumpliendo órdenes, también gente preparada, gente valiosa, gente inocente, gente que seguramente no sabía ni por qué estaban ahí. Hay muchas cosas todavía por descubrir qué pasó ese famoso 30 de septiembre.